Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a continuar con el discipulado. Bueno, buenas noches para mí. No sé a qué hora usted esté viendo este video. Normalmente yo preparo los videos por las noches ya que terminé de trabajar, ya que terminé mis actividades. Y lo hago con mucho cariño para que la gente conozca más de Dios. No para que le cuenten o no para que se base su fe en algo que alguien más le platica. Por eso voy a tratar de basar todo lo que yo le digo en la palabra. Le voy a pedir, vamos a empezar a dejar tareas, le voy a pedir que lea la palabra de Dios. Es importante que usted la lea. Ya hemos aprendido por qué es importante leerla. Entonces, vamos a estudiar ahora de los evangelios. Tenemos los primeros 4 libros de la Biblia en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se llaman Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de estos evangelios nos va a hablar de la vida de Jesús, pero cada uno nos lo va a mostrar de forma diferente. Cada uno desde la perspectiva que ellos los ven y también con la perspectiva de por qué escriben el evangelio. Es decir, Mateo no es escrito al mismo destinatario que Marcos tal vez o que Lucas. Vamos a ver. Mateo, vamos a ver que representa a Jesucristo como rey. Él utiliza mucho el color púrpura. La representación de Jesús también es como un león fuerte, el león de la tribu de Judá. Y está escrito para los judíos. ¿Por qué para los judíos? Bueno, porque él recaba evidencia del Antiguo Testamento, evidencia de profecías, evidencia de lo que la palabra hablaba respecto a Jesucristo y nos la revela, nos la explica en la vida de Cristo. Cuando dice que Jesús nació en Betlem, que Jesucristo crecía, que Jesucristo iba a tal pueblo, siempre va a hacer referencia como estaba escrito, como dijo el profeta. Él va a basar mucho lo que nos habla con pruebas en la palabra de Dios, como deberían de explicárnoslo todo hoy en todos los ministros. Marcos es escrito a los romanos y él nos va a presentar a Cristo como siervo. Va a utilizar el color escarlata y también nos lo va a representar como un toro, una representación de un buey que va a un sacrificio. Vamos a irlo viendo poco a poco. Lucas, que practicaba la medicina, que conocía de medicina, nos presenta un Jesucristo muy humano, un Jesucristo como él lo ve como doctor, no como hombre. El color que utiliza es el blanco y lo representa como hombre, valga la redundancia, exactamente lo que les acabo de decir. Él escribe al griego. Juan, que es un libro que inclusive se le conoce como el evangelio diferente, es un evangelio que tiene diferencias con Mateo, Marcos y Lucas, porque él no le escribe a una cultura en específico. O sea, él no le va a escribir al judío, él no le va a escribir al romano, tampoco le va a escribir al español, que no sé si en ese momento se conocía, yo creo que no le va a escribir al griego, él le va a escribir al mundo entero. Juan nos va a presentar a Jesucristo como Dios. Esto es algo muy importante, porque Él ya nos está revelando a Jesucristo en la deidad. Aunque Mateo, Marcos y Lucas no dejan de hacerlo, pero Juan ya lo hace directamente. Hace una referencia de Jesucristo como Dios. Él utiliza el color azul, representa a Jesucristo como el águila, fuerte, que puede ver al sol, ¿no? Con su máximo esplendor y energía y fortaleza, y es escrito para todo el mundo, como ya lo había comentado. De ahí que usted va a encontrarse que en muchas iglesias, cuando se practica el evangelismo, es decir, el hablar de Cristo, le van a dar un evangelio que es el Evangelio de Juan, porque es un libro que es escrito para todos. Usted puede decir, entonces ya no voy a leer los demás evangelios más que Juan. No, es importante leer cada uno de los evangelios porque nos van a dar una luz respecto a quién es Cristo. Es importante que usted lo conozca. Vamos a ver que Jesús vino a destruir las obras de Satanás en nuestra vida. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo,
porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, cuando nosotros estudiamos la vida de Cristo, nos vamos a dar cuenta que Él vino a liberar a muchas personas de la obra que Satanás tenía sobre ellos. Nos vamos a encontrar a un joven que estaba en los sepulcros, atacado completamente por Satanás, y Jesucristo lo libera. Y cuando lo libera, pues la gente se espanta. Nos vamos a encontrar a personas que estaban cautivas, como Zaqueo, que también lo va a poder leer en la palabra de Dios, que Zaqueo estaba cautivo en el rechazo, en la marginación y en el robo. Él, si tenía que cobrar, él era como el equivalente hoy a los del SAT. Con la diferencia tal vez que si tenía que cobrar 5 pesos llegaba y cobraba 10, 15, ¿no? En ese entonces no había como hoy un sistema que te decía exactamente debes tanto, tienes que pagar tanto, no. O sea, él decía, tú le debes al gobierno, tú dame el impuesto y no te preocupes que yo me hago cuentas yo hago cuentas con él, yo me hago bolas con él, y entonces se quedaba dinero que no le pertenecía. Tenemos que saber que cuando estudiamos la palabra de Dios, conoceremos que Él vino a destruir la obra satánica en nuestras vidas. ¿Qué obra satánica podría haber en este momento en tu vida? ¿En qué área tú estás siendo destruido? Porque sabe, hay áreas en las que usted puede hacer hasta la dinámica de escribir en un papel cuáles son las áreas fuertes de su vida. Hay personas que van muy bien en la parte económica y bendito sea Dios. Y tal vez no igual en la parte de salud. A lo mejor todo eso que estamos logrando en la economía, Satanás lo va a querer derribar a través de la enfermedad. Y a veces no hay dinero que pague todas las enfermedades, ¿verdad? Podría ser, tal vez, que el área de debilidad en usted sea la ira. Es que yo me enojo muchísimo. Entonces Dios vino a destruir la obra que Satanás tiene en esa área de su vida. La soledad, la baja autoestima. Hay un sinfín de problemas y cada persona es diferente. Cada persona cojea de diferente pie, diría, ¿no? Entonces no a todos les puedes dar lo mismo. Imagínense, yo voy al doctor y el doctor me receta lo mismo que al paciente anterior y al anterior y le va a recetar lo mismo a los siguientes, no se podría. Bueno, la palabra de Dios viene a destruir la obra satánica que hay en cada persona en el área en la que lo requiere. Ahora también debemos de conocer que Jesucristo cuando vino a esta tierra, todo esto lo tenemos que tener en mente cuando leamos los evangelios. Él vino para darnos vida eterna. Hay personas que todavía no entienden muy bien por qué tenía que morir Jesús para que yo tenga vida. Y eso lo vamos a estudiar. Dice la palabra de Dios, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan capítulo 5 del versículo 11 al versículo 12. Entonces, el que tengas a Jesucristo en tu vida es la salvación. Jesucristo va a empezar a hablar a tu vida, a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu cuando tú leas la palabra. Hay personas que me dicen, es que yo leo la palabra y no entiendo nada. Cada que yo leo la palabra como que me da sueño, algo más importante llega. E incluso, no sé si usted se siente identificado con ese tipo de personas, pero hay mucha gente que comenta, cuando yo estudio la palabra de Dios, me va peor, ¿no? Si yo no estudio la Biblia, me va bien, pero cada que estudio la palabra de Dios, me va peor. Es obvio, es normal. Si usted tiene un enemigo, y a lo mejor no se ha dado cuenta, ese enemigo es Satanás. Mientras usted está bajo su yugo tranquilito y sin moverse, él no va a hacer nada. Es como una persona que lo tiene sojuzgado, lo tiene agarrado del cuello. Usted no se mueva, él ya no va a hacer fuerza. A lo mejor hasta lo va a acomodar un poquito. Pero cuando usted trata de zafarse porque se está dando cuenta que tiene prácticas incorrectas, que hay ciertas áreas de su corazón que están siendo atadas por Satanás, ciertas áreas de su vida que se tiene que liberar y que mucho de lo que usted va a tener que tener es una decisión, porque la gran parte de la palabra de Dios nos va a llevar a tomar decisiones. Él nos lleva a proyectos de vida. Entonces, es ahí cuando la persona pues tiene el ataque. ¡Ey, no te sueltas, no te sueltas! Satanás no te quiere soltar. La Biblia nos enseña que nuestra lucha
no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades espirituales que están en los cielos. También van a poder leer Juan 3, Juan 3, 16 y 17 y Juan 10, 10. Les voy a estar poniendo estas láminas para que usted conozca estas citas, si puede tomar nota o si no, este video va a estar disponible mientras yo pueda tenerlo disponible, siempre va a estar ahí para que usted aprenda. Y yo le voy a pedir un favor, no se quede con lo que yo le estoy diciendo. Estas prácticas no son buenas. A lo mejor así nos acostumbramos, que antes la persona que nos decía, nos platicaba la historia, se la creíamos y nos íbamos con esa historia en nuestra mente. Yo quiero pedirle que usted lea la palabra, porque lo que yo le quiero enseñar está basado en la palabra. Si usted no conoce la palabra, difícilmente pues me va a poder debatir. Y entonces, ¿dónde van a venir las dudas? ¿Dónde van a venir esos puntos en donde usted dice, es que yo no estoy de acuerdo? O sí estoy de acuerdo. Y con esto su fe se va a fortalecer, porque va a estar basada su fe no en Fer, yo soy Fer o Isaac, no en mí, sino en la palabra de Dios. Jesús vino para darnos un nuevo nacimiento dentro de la familia de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ponga atención, a los que creen en el nombre de Jesús, Dios les dio el derecho, es lo que quiere decir la palabra potestad, la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto te va a dar una nueva identidad. Eso dice el libro Primero de Juan, en el capítulo 1, versículo 12. También puede leer Primero de Juan 3, del 1 al 2. Tus padres te dan una herencia, positiva y negativa. A lo mejor te dejan dinero. A lo mejor tú tienes ojos verdes y así vienen los ojos de tu papá o de tu mamá. Ay, qué bonitos ojos. Y tal vez podría ser que tú tengas una gran personalidad y esa personalidad, bueno, la traes de tus papás. ¿Qué pasa cuando de pronto volteas al espejo y dices, ay, esa grano, ese lunar, esa peca, eso es de mis padres y no me gusta? Es algo que heredé que no es cómodo. También el carácter. Es que yo no sé por qué soy tan celoso, me parezco a mi padre, a mi madre. Yo no sé por qué soy tan posesivo, me parezco a mi padre, a mi madre. Yo no sé por qué soy tan flojo, tan decidioso, que dejo las cosas para después y te acuerdas de tu papá y tu mamá. En ocasiones, cuando estás regañando a tus hijos o estás hablando con alguien, dices, oh, parece que acabo de escuchar a mis padres. Bueno, toda esa herencia positiva y negativa con la que tú estás cargando, Dios quiere llegar a tu vida con una herencia diferente. Que tú sepas que eres hijo de Dios no engendrado de carne, es decir, no me estoy refiriendo a la parte física y carne, sino a la parte espiritual. Dice Dios, esto fue voluntad mía. Yo anhelé que tú nacieras. Entonces puse todos los medios cada día para buscarte y que tú estuvieras conmigo. A lo mejor te tardaste mucho en aceptar mi invitación. A lo mejor cuando la aceptaste ya fue demasiado tarde porque ya vienes cargando un sinfín de problemas. Puede ser que no. Puede ser que todavía estés muy a tiempo y tengas una vida muy en orden. Yo no lo sé. Eso solamente lo saben tú y Dios. Lo que sí sé es que Dios quiere hacerte una nueva criatura. Y vamos a leer la palabra de Dios también en Gálatas, que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La herencia que tú traías de diabetes ya pasó. Todo es hecho nuevo. Tú ahora has renovado tu mente y sabes que te debes de cuidar porque Dios te hizo cuerpo, alma y espíritu. Entonces debes de cuidar tu cuerpo, así como vas a cuidar tu alma y vas a cuidar tu espíritu. Tenemos que ser de un evangelio integral. No un evangelio que únicamente cuide el espíritu. Oh, sí, Señor, me voy a ir al cielo. Y en el cuerpo estés atravesando un sinfín de enfermedades. Eso no es correcto. Jesús vino para restaurar nuestra amistad con Dios el Padre. Dice así, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué es la comunión? La comunión es esa relación, es común,
es esa unión. Imagínate que este es el hombre y este es Dios. El hombre no es muy bonito, Dios es hermoso. El hombre no es perfecto, Dios sí. Entonces se junta el hombre y Dios, y cuando se abrazan, se complementa el hombre con Dios, y entonces el hombre se llena de él, y eso es comunión. Una relación que tenemos con Dios, que en nuestra imperfección, que a Dios no le importa, Él nos acepta y nos abraza. Y es importante que entendamos cada que leemos los evangelios cómo es Dios. Dice la palabra, si me conocen, esto lo dice Jesús, también a mi Padre conocerán. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre y nos basta? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Juan 14 del 7 al 11 y Juan 1:18. Aquí vemos algo importante. Jesucristo nos habla del Padre. También vamos a encontrar en los evangelios que Jesucristo nos habla del Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo conforman la Trinidad. La Trinidad, una palabra que no aparece en la Biblia, pero podemos inferirla. ¿Por qué la podemos inferir? Porque vamos a ver cómo constantemente actúa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como uno solo. Esta cita es importante porque es en el que me conoce, conoce al Padre, o sea, Él y yo somos uno. Vamos a encontrar que cuando Jesús se bautizó en aguas y Él salía de las aguas, el Espíritu Santo bajaba sobre él y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces vemos a la Trinidad actuando, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es la Trinidad y es la forma en la que Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo se han movido, han actuado, han trabajado en unidad. Cuando leemos los evangelios es importante también entender que Él nos mostró el amor de Dios. Y esto lo vamos a estudiar en la siguiente sesión. No quiero en esta ocasión extenderme demasiado, aunque ya me extendí bastante. Quiero dejarles una tarea. Por favor, para que tú puedas entender estos estudios, vas a tener que empezar a leer la Biblia. Si tú no tienes la Biblia, baja una Biblia electrónica. Vamos a empezar por el libro de Mateo. Y te voy a anticipar que Mateo, siendo el primer libro del Nuevo Testamento, si se dan cuenta, aquí está mi división, el Nuevo Testamento. En el primer capítulo te va a ser un poquito árido, porque como es Mateo hablando al judío, y el judío tenía que estar convencido que Jesucristo es Dios, entonces en el capítulo 1 él habla de la genealogía de cómo fue que llegó Jesús y pasa por el rey David y pasa por diferentes personajes de la palabra de Dios y entonces pues te vas a encontrar cosas como Salomón que engendró a Rahab, a Boz que engendró a Ruth, a Obed a Isaí, y entonces de pronto es donde se vuelve un poquito árido porque para nosotros tal vez en este momento no tiene mucho sentido. Después lo va a tener, ahorita no. El capítulo 2 ya nos va a hablar un poquito más en materia, ya no va a tener todo este tema de genealogías. Y yo quiero que de tarea, que esta semana lea un capítulo por día. Vamos a leer Mateo del capítulo 1 al capítulo 7. ¿Le parece? La siguiente semana vamos a leer otro capítulo. Y si puede leer más y avanzar más, estaría súper bien. Porque muy seguramente vamos a terminar el estudio antes de que usted termine de leer todos los evangelios y se va capítulo por capítulo. Muchas gracias por su tiempo. Le encargo su tarea.
Nos vemos la siguiente semana para seguir estudiando respecto a los evangelios. Y vamos a estudiar, espero que podamos llegar la siguiente semana, si no hasta la otra, respecto a la autoridad. ¿Cómo es que se da la autoridad de Dios al hombre? Y ahí se va a responder la pregunta, ¿por qué fue que Jesús tenía que morir por mí? Bendiciones a todos. Nos vemos en la siguiente clase.